Hola mis buscadoras, ¿cómo están? Aquí estamos en otra clase de YouTube porque estamos aprendiendo, como decía el Maestro Jesús, a estar en el mundo, pero vivir por encima del mundo. Así como decía él, yo he vencido al mundo. Estamos aprendiendo todos esos principios que nos ayudan a vivir de una manera más elevada, más armoniosa. Y la idea de este canal es precisamente poder desmenuzar, explicarte la información espiritual, de sabiduría espiritual, de manera sencilla, que la puedas ir escuchando. Yo sé que las mujeres hoy en día pasamos muy ocupadas haciendo miles de cosas y que tú puedas ir escuchando, y en la medida que vas escuchando, integrando, esa conciencia se va abriendo, se va expandiendo, y cuando la conciencia se expande entra más luz a la conciencia, y cuando entra más luz a la conciencia se ilumina nuestra experiencia y vamos viendo que entra más armonía, que cada vez toleramos menos mal, menos desequilibrio en nuestra experiencia. Entonces hoy precisamente te tengo una de esas herramientas para vivir por encima del mundo, para sentirme a salvo incluso a pesar de la incertidumbre del mundo. Si miro para abajo es porque estoy viendo mis apuntes de la clase que preparé para ti, así que aquí estaré mirando. Entonces, para que comencemos, quiero que primero pienses en la creación. ¿Cómo es la creación? Cuando pensamos en la creación pensamos en un equilibrio, pensamos en un ritmo, en una pulsación, todo es sostenido en un ritmo perfecto. Los planetas rotando, el sol saliendo, la naturaleza brotando en ciertos ritmos. Nosotros mismos tenemos ritmos en nuestro cuerpo, todo es parte de un equilibrio perfecto, y todo es sostenido por una inteligencia amorosa que sostiene todo de manera perfecta. Nunca vemos como que hay un planeta se quedó sin pila, o nunca vemos como que un rayo de sol se venció, o que está torcido, o que está echando luz hacia otra parte, o que se quedó sin luz. Nunca vemos a la creación como atrasada, nunca la vemos en desorden, siempre gobernada por esa perfecta inteligencia, el universo progresando, expandiéndose, creciendo, porque esa es la creación, ese es el creador, esa es la fuente, precisamente. Muchas veces me han escuchado en clase comentarles cómo el universo se expande a un ritmo de 64 billones de kilómetros diariamente, imagínense, cada 24 horas. Entonces, todo en su ritmo y en su expresión y en su expansión perfecta. ¿Y qué sostiene todo? La fuente divina, Dios, la sustancia divina, la vibración del Om, que contiene todas las vibraciones de la creación, como sea que conecte para cada uno de nosotros. Dios líquido es esa sustancia, esa arquitectura invisible, esa inteligencia, esa única inteligencia, esa única energía creadora, ese único poder que sostiene toda la creación en funcionamiento perfecto. ¿Ok? Esto también se los quería mostrar. Hay un experimento que yo les he mencionado algunas veces, que me lo han escuchado seguramente varias veces, y es el experimento de esos granitos de sal puestos en una bandeja metálica. ¿Sí? El experimento es ese: ponen unos sal en una bandeja metálica y después le acercan un aparato con el cual empiezan a emitir una vibración, y en la medida que emite esa vibración, todos esos granitos de sal empiezan a organizarse en mandalas perfectos, armoniosos, todos en formación perfecta, todos yendo hacia donde tienen que ir para hacer esa formación hermosa, armoniosa. Y quiero que miremos a esa vibración sosteniendo esos granitos, como precisamente esa vibración, esa energía de la creación, ese Dios, ese amor,
esa sustancia divina, como les digo, como querramos llamarle, sin que nos quedemos enganchados en nombres, porque yo sé que esa es, digamos, lo que se nos dificulta. Ahora, pensemos en ese experimento. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de esos granitos de sal decidiera, no, yo no quiero sintonizarme con esa vibración, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo me quiero mover hacia donde yo me quiera mover, yo quiero ir para acá, yo quiero ir para acá? Entonces se desintoniza, ¿sí? Inmediatamente al desintonizarse de esa vibración, deja de flotar, ¿sí? Deja de flotar y cae otra vez a la bandeja, ¿cierto? Y si quiere empezar a moverse, cada granito, imagínense, moviéndose por su propia cuenta, a su propia voluntad, absoluto caos, choque, lucha de fuerzas, competencia, desorden, ¿sí? Y además, como les decía, dejan de flotar. Entonces ya no estoy flotando en esa vibración, y cada vez que yo me quiera mover de esa bandejita tengo que usar mi propia fuerza, mi propio esfuerzo. Cada vez que ese granito de sal se quiera mover, y miremos ese granito de sal como cada uno de nosotros tiene que usar su propia fuerza, su propio esfuerzo para caminar de un lado hacia otro, para alcanzar algo, para huir de algo, ya no está siendo sostenido, ¿sí? Quiero que pensemos también en una ecuación matemática. Cada número en una ecuación matemática tiene una posición de valor exacta y perfecta. Cada número conoce exactamente su función. En una ecuación matemática o en las matemáticas nunca vemos a un número peleando con el otro, tratando de ocupar el espacio del otro, o no es caótica la matemática o caprichosa y dice, ay no, esta vez no voy a mover 2 puntos el decimal, sino que lo voy a mover 3. No. Leyes, reglas perfectas que sostienen todo funcionando en una armonía perfecta e indestructible. Una ecuación que no tiene cabida a ningún error, ¿sí? Entonces, asimismo, así como los granitos de sal cuando están sintonizados con esa única vibración, así como esa ecuación matemática obedeciendo todos los números, la misma ley, asimismo funciona la creación, toda sostenida, toda sintonizada por ese creador, esos animalitos que saben cuál es el momento de hibernar, que cuál es el momento de buscar alimento, ¿sí? Las flores saben cuál es el momento de brotar, los árboles saben cuál es ese momento de dar fruto, de brotar hacia afuera, todo sostenido por esa amorosa inteligencia que mantiene toda la creación en una danza, en un vals perfecto. Y ya saben a dónde voy a llegar con esto, ¿no? Nosotros somos parte de esa creación, ¿sí? Así como cada florecita sabe al ritmo que debe florecer, en esa semilla está toda la ley, toda la información, así como cada árbol sabe cuándo dar fruto, así como el sol no es que decide hoy no quiero salir, o salgo mañana, o salgo más tarde. Así funciona todo y sabemos cuándo hay que descansar, cuándo es momento de sembrar, literalmente o en nuestra vida, cuándo es momento de recolectar, ¿sí? ¿Qué pasaría si cada florecita quisiera salir a su antojo? ¿Qué pasaría si cada fruto, si cada árbol quisiera dar fruto a la hora que quisiera, en el momento que quisiera? ¿Qué pasaría si los astros quisieran rotar en la dirección o a la velocidad o en los momentos que quisieran? ¿Qué pasaría si el sol hiciera lo que quisiera? No tendríamos esos ritmos que nos sostienen, que sostienen nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a aplicar eso precisamente a nuestra vida. Y miremos primero nuestro cuerpo, claro. Obviamente ese latir, esa pulsación de nuestro corazón, esas miles de funciones que funcionan como un relojito suizo, sin que nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta, el ritmo
de nuestra respiración. Pero quiero que miremos más allá, porque es que no son solamente los ritmos de nuestro cuerpo, es que es toda nuestra vida, todos nuestros asuntos, nuestras relaciones, nuestra casa, sí, nuestra salud, pero también nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestras vacaciones, lo que sea, todo es sostenido por esa fuente cuando lo dejamos. Eso, ya voy a entrar en materia con eso. Pero todo funciona y está en armonía para no chocarse, cada uno de nosotros con su perfecta función, con eso que viene a brotar de nosotros hacia afuera y a ofrecer al mundo, con los ritmos perfectos en que deben llegar las cosas a nuestra vida. Sintonizados, cuando estamos sintonizados como un violín, como si nuestra mente fuera todos los días un violín que afinamos para que quede acorde con la nota perfecta que es el Padre. Si yo toco un instrumento, el que toca instrumento sabe que todos los días o cuando va a tocar tiene que afinar el instrumento. Cada vez que llega a clase, yo me acuerdo cuando yo iba a clases, hay que afinar el instrumento, ¿sí? Entonces, cuando estamos sintonizados con esa vibración, con esa inteligencia, con ese amor, con esa sustancia, con ese Dios líquido, y lo pongo en todos los nombres para que no nos salgamos por conceptos de nombre, nuestra vida flota, nuestra vida se vuelve ese mandala perfecto que no es sostenido por mi esfuerzo, que no es sostenido por mi ego, que no es sostenido por mi fuerza de voluntad, que no es sostenido por mi disciplina, sino que es sostenido por Dios. Es como esa ecuación perfecta en donde los números no se chocan, no pelean, todo simplemente funciona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una mente humana que cree que sabe más que Dios, que cree que puede tener una inteligencia aparte de Dios, que toma sus suposiciones, sus conceptos, sus programaciones a partir de la información colectiva, cultural, falsa, ignorante, caída. Entonces tomamos decisiones partiendo de una base absolutamente errónea, porque lo que hace nuestra cabeza es que ella solamente puede percibir lo que ve con los sentidos físicos, solamente ve el aspecto físico, y nuestra vida es mucho más que el aspecto físico. O sea, el aspecto físico es el 0,000.1% de nuestra existencia. Entonces nuestra mente, nuestras suposiciones, conjeturas, educación, hace que tomemos decisiones, hagamos proyectos a partir de esa información falsa. Y eso es como el granito de sal que quiere ir a su propio ritmo, como el árbol que quiere dar fruto a la hora que él quiera, como el sol que quiere salir, si quiere 2 veces, 3 veces al día porque quiere ser más eficiente, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Desequilibrio, desarmonía, sufrimiento, porque no puede existir otra cosa, porque la mente humana no es capaz de producir algo diferente, no tiene la energía, no tiene la inteligencia. La única energía y la única inteligencia que sostiene todo en perfecto orden es Dios, es el amor, es la ley de la creación. Por eso, y esto también lo repito bastante, es que tenemos que ser conscientes de que eso que tenemos que apagar es nuestra propia mente egoica, que cree que sabe, pero no tiene ni idea, y por eso crea los líos que crea, y por eso tenemos enfermedad, y por eso tenemos quiebras, y por eso tenemos rupturas. En fin, todo tipo de sufrimiento es creado por las conjeturas de nuestra mente, y por eso el Maestro Jesús nos decía: deja todo y sígueme. Y precisamente ese es el simbolismo de esa corona de espinas alrededor de la mente. Crucifica la mente carnal, crucifica el ego. ¿Ok? Y me recuerdo, y cada vez me hace más sentido, cuando en la Escuela de Magia del Amor estudiamos que entre más
¿cómo ponerlo para que no suenen términos comparativos? Entre más evolución o entre más avanzado es la conciencia de una persona, menos libre albedrío necesita, porque sabe que entre menos trate de hacerlo a su manera, mejor van a salir las cosas. Cuando nos dejamos fluir, cuando nos permitimos danzar con ese vals, con esa inteligencia que va a diseñar para nosotros una vida muy superior a la que nosotros jamás hubiéramos podido diseñar o crear. Es más, nuestra mente se la pasa tratando de acomodar todo lo externo y no estamos haciendo nada, porque ya sabemos que lo externo es la proyección de lo que tengo adentro. Entonces nunca voy a lograr acomodar las cosas. Siempre hay algo que se nos va a desacomodar. Entonces lo primero que tenemos que buscar es, a nuestra manera, una conexión diaria con esa fuente. Una conexión diaria con esa energía de la creación, con esa inteligencia que sostiene mi vida. Entonces, cuando vivimos conectados con ese creador, cuando vivimos conectados con esos ritmos de la creación, cuando nos sintonizamos con esa vibración interior, cuando cerramos los ojos, como dice Jesús, ve a tu recinto, cuando ores, ve a tu recinto, ve hacia adentro, es decir, cierra los ojos y conectamos con esa única vibración que sostiene todo y que funciona al contrario de cómo funciona la mente humana. La mente humana toma información afuera y cree que necesita tomar de afuera. Desde esa mente de Dios, desde conectar con el Espíritu, sabemos y comprendemos que todo brota de adentro hacia afuera, que todo brota de adentro hacia afuera, que todo sale de nosotros. Entonces nos permitimos así, cuando apagamos la mente, salimos de su zozobra, de sus afanes, de sus miedos, de sus preocupaciones, nos permitimos ser sostenidos por esa vibración que quiere brotar, que quiere salir a través de nosotros a darnos todos, que quiere poner esa alfombra roja y crear la perfección en nuestra vida, que quiere expresarse a través de nosotros, para nosotros, como nosotros, desde todos los aspectos, porque somos una expresión de Dios. Y este fluir que brota a través de nosotros es incapaz de error, no conoce el error. Entonces todo lo que fluya en nuestra vida y todo lo que emprendamos o toda la decisión o todo lo que abordemos a partir de ir desde ese adentro hacia afuera, siempre será como esa ecuación, funcionará en armonía, funcionará de manera tranquila, funcionará de manera que nos dé reposo. Venid a mí que yo os daré reposo, nos decía Jesús. Entonces ya no es por nuestro propio esfuerzo, nuestra vida empieza como a sostenerse por algo superior a nosotros, por ese amor, por esas fuerzas invisibles del Espíritu que no somos nosotros. Y no somos ese granito de sal que se cayó porque se desintonizó y entonces ahora cada vez que quiere moverse de esa bandejita tiene que usar su propio esfuerzo y esa es la expulsión del paraíso. Sí, esa es la expulsión del paraíso cuando Eva toma esa manzana del bien y del mal, de la dualidad de nuestra mente, que cree que puede haber una realidad opuesta a Dios, que es el bien absoluto. Y ahí es cuando nos salimos de ese flotar, de ese papá, mamá, Dios que nos sostiene en sus manos. Pasamos de ese Cristo que es la gracia, vivir por la gracia, que es lo que nos enseña Jesús, a karma. Entonces, ¿qué eliges? ¿Karma o Cristo? Como dice el autor Emmett Fox. Pasamos de vivir cuando me desintonizo, pasamos de vivir de ser sostenido todo, yo soy ese bebé de la creación, y empieza a tengo que solucionar todo yo por sabérmelas todas, por ser la que más estudio, por ser la que más palancas tiene, y eso es falso, son los medidores falsos de la cultura que no nos van a llevar a ningún lado, que nos van a producir sufrimiento, ¿sí? Una cosa es la casa que yo encontré porque entonces yo me las sé todas y entonces yo quiero esta y esto y esto y esto y esto, o la casa que voy hacia adentro y sé que en Dios siempre tengo hogar y empiezo de adentro hacia afuera a hacer que
aparezca un hogar, una casa en mi vida y aparece de manera diferente, no aparecerá con sufrimiento, no aparecerá con estrés, no aparecerá con peleas, no aparecerá con dificultad económica, aparecerá así como brota. Aquí hablamos de esa otra parábola de Jesús. Mirad a los lirios del valle, ellos no hilan, ellos no tejen, y el rey Salomón jamás se pudo vestir de manera tan hermosa como ellos. Miren a los pájaros en el aire, ellos no guardan en graneros y su Padre siempre los sostiene. Tenemos que aprender esa nueva manera de vivir, tenemos que renunciar a pensar que nosotros sabemos todo, tenemos que renunciar a mirar hacia afuera y a creerle al mundo y empezar a creerle a Dios, a vivir por fe y no por vista, porque somos seres espirituales y no físicos. Y cuando empezamos a vivir de adentro hacia afuera, empezamos a ser sostenidos por ese Padre, Madre, Dios, donde todo fluye de manera tranquila, donde nosotros podemos estar desprevenidos, no tenemos que ser los más vivos, no tenemos que ser los que no las sabemos todas, y todo simplemente es sostenido por ese papá. Como les decía, venid a mí que yo os daré reposo, y para eso tenemos que crucificar la mente, renunciar a los conceptos, a mi mente egoica, a lo que dice la cultura, a nuestra manera de hacer las cosas. Incluso si nos queremos ir mucho más allá, renunciar a esa autorrealización, porque lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, crucificar a ese ego, a esa personalidad egoica que pretende lograr algo aparte de Dios. No es posible. Y por eso Jesús nos dice, deja todo y sígueme, deja todo concepto, deja toda creencia. Por eso es que el rico difícilmente entra al reino de los cielos, el rico en conceptos, el rico en teorías, el rico en personalidad, el rico en ego, el que vacía su mente y deja que el espíritu tome la soberanía de su conciencia. Esa soberanía empieza a gobernar tu vida, ¿sí? Entonces, el trabajo y la tarea es sintonizarnos con esa mente, con esa única mente, y nos vamos a dar cuenta cómo sostiene nuestro trabajo, cómo sostiene nuestras relaciones, cómo sostiene nuestro hogar, cómo planea las vacaciones, cómo tiene nuestra salud, cómo sostiene nuestra provisión de manera perfecta, no como la mente quiere, no como la mente espera, pero de manera perfecta. ¿Cómo podemos hacer esto? O por lo menos les comparto un poquito de cómo lo hago yo. Relajando la mente, trato de imaginar que la mente es como un pedazo de hielo que se está derritiendo y trato de relajarla, trato de concentrarme en mi respiración porque eso me trae más al cuerpo y nos baja de estar todo el tiempo metidos aquí en esta mente, así que la energía de aquí baja, y cuando baja esa energía de resistencia que hacen nuestros pensamientos, puede entrar cuando yo abro la cortina, puede entrar la luz. Entonces, cuando yo quito la cortina de mis pensamientos, los velos de mis creencias ignorantes, puede entrar la luz. Y entonces hacer esto en la mañana, generar esa conexión con el Padre. Yo por lo menos repito la frase, relajo la mente y después repito la frase, solo existe Dios, solo existe Dios, solo existe Dios. Cada vez nos vamos a dar cuenta que es un poquito más fácil que la mente se apague. Empezamos a sentir que entra luz a la conciencia y simplemente esa luz empieza a corregir todo. No es porque tú lo hagas, no es bajo tu esfuerzo, todo es Dios. Entonces comienza a practicar deja que Dios tenga la soberanía de tu conciencia y no tus propios conceptos. Quédate un ratico en la mañana, otro ratico, varias veces en el día. Apaga la mente y deja que entre la luz de Dios, y solo con eso, bueno, te vas a sentir mentalmente mucho mejor, emocionalmente mucho mejor, pero cuando entra la luz a tu conciencia, como la conciencia es el proyector de tu experiencia, te vas a dar cuenta que mejoran muchas cosas en tu vida, las relaciones comienzan a iluminarse, las finanzas, en fin, todos los aspectos en general, porque Dios es todo, empiezan a mejorar. Así que te dejo esa tareita. Varias veces al día rinde tu conciencia a Dios, rinde tu mente a Dios, crucifica tu mente y deja que Dios tenga el trono de tu conciencia.
y empieza a ver cómo te sientes y empieza a ver cómo funciona todo diferente en tu experiencia. Así que bueno, mis niñas, esto es nuestro videito, nuestra enseñanza de hoy. Espero que la practiquen y nos seguiremos viendo para más videitos. Chao, chao.